Si como creyentes nosotros practicáramos las enseñanzas de Jesús, que fueron absolutamente sencillas, directas, pero sobre todo conducían a la vida y nos confrontaban con nuestra propia realidad y con nuestra propia verdad. El arrepentimiento es un tema básico, fundamental, que muchas veces ponemos a un lado, que muchas veces creemos que lo sabemos, pero en la práctica de nuestra vida existen momentos, situaciones, existen diversos puntos en los cuales sin ese arrepentimiento no podemos avanzar como creyentes. Hay unos aspectos fundamentales y yo quiero compartirlos contigo de por qué el arrepentimiento es vital para nuestras vidas. Número uno, porque Jesús lo predicó. Él lo primero que dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo lo hizo Él, y fue enfático en esas enseñanzas que el Maestro pudo dar a aquellos discípulos y aquellos seguidores que permanentemente se acercaban a Él. Los apóstoles también predicaron acerca del arrepentimiento y quedó establecido en la palabra que el Cristo resucitaría de los muertos al tercer día y su nombre se predicaría, y en ese nombre el arrepentimiento comenzaría por Jerusalén y luego iría a todas las naciones. Pedro lo hizo el día de Pentecostés, cuando llegó ese gran avivamiento. Entonces, si Jesús lo predicó, los apóstoles lo predicaron, tú y yo como iglesia de Jesucristo deberíamos hacerlo. Número dos, el arrepentimiento es un mandato. Dice el apóstol Pablo mientras predicaba en Atenas en Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es un mandato. En todas partes tenemos que arrepentirnos, porque eso dice la palabra. Este arrepentimiento no es opcional. No es cuando creo que tengo algo de que arrepentirme. No es que lo puedo hacer mensualmente o una vez a la semana. Dios nos va a pedir cuentas de nuestras palabras y de nuestras obras. Por lo tanto, debería ser a diario, porque a diario cometemos errores. A diario nosotros siempre hacemos cosas que quizás nos avergüenzan delante de Dios. Número tres, el arrepentimiento implica volverse o cambiar la manera de pensar. Es como un estilo de vida, es practicarlo en verdad a diario. Dice la palabra del Señor que todo este tema de la fe, de quizás la conversión, comienza con el arrepentimiento. Si no empiezas por ahí, no va a haber fe. Muchas veces nos gusta querer descubrir misterios de Dios, querer profundizar en algunos temas que se nos vuelven muchas veces un reto espiritual para nuestras vidas. Pero si no comenzamos por lo básico, si no comenzamos realmente por el arrepentimiento, nuestro Señor lo dijo, y Lutero lo afirmó de una manera muy célebre. Dijo: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, su intención era que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Entonces no es una sola vez, es realmente siempre. Juan el Bautista se lo dijo a los fariseos y a los saduceos, les dijo: den frutos dignos de arrepentimiento. Si tú consideras que tienes un Dios santo y justo delante de ti, a quien clamas, por quien necesitas realmente todos los días que te ayude, que te sostenga, entonces tienes que estar arrepentido delante de ese Dios justo y santo, porque nosotros aún no lo somos. Vivimos en una imperfección y en una desobediencia o en una obediencia parcial. El arrepentimiento conlleva dolor por el pecado. ¿Por qué? Vemos un ejemplo de Job. Job se creía que era un hombre justo y Dios lo declaró de esa manera. Pero cuando fue procesado durante algún tiempo de su vida, él dijo: he sabido de ti solo de oídas,
pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El apóstol Santiago escribe: aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Cuando nos damos cuenta de la manera en la cual hemos ofendido a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que realmente solo está dispuesto a ayudarnos, pero también a confrontarnos con nuestra realidad, dice la Biblia en 2 de Corintios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento nos conduce a la vida eterna, nos conduce a la buena vida que Dios ha prometido en su palabra. Dios con nosotros es paciente y debemos reconocerlo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan o vengan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Dios no solo nos da una oportunidad para arrepentirnos, dice la palabra, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así que si hasta ahora que me estás escuchando, tú sabes que en tu corazón hay algunas cosas guardadas, alguna cosa que metiste quizás en un baúl, que crees que están allí en un sótano, sácalas. Sácalas y preséntalas delante del Señor. Y si hay algunas cosas que el Espíritu Santo trae a tu memoria, arrepiéntete de una vez, porque Dios es paciente, pero ahí establece también unos límites. Dice la palabra: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo, un eminente hombre de Dios, usado por Dios, instruido por Dios, se consideró a sí mismo el primer pecador, para que tú y yo no creamos que ya solo nos faltan las alas o ya tenemos realmente la unción completa en nuestras vidas, sino que mientras estemos de este lado del sol, tenemos que arrepentirnos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué conduce a la vida el arrepentimiento? Dice la palabra que hay una forma de vida que se describe así. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Eso está en Hechos capítulo 11, verso 18. Cuando evitamos decirle a las personas que están en flagrante pecado o que tienen unos pecados ocultos que ellos creen que la gente no lo sabe, cuando nosotros evitamos confrontar a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que van a la congregación con nosotros, nosotros no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos tratando de encubrir algo en lo cual o para lo cual Dios ha dicho: ya, arrepiéntanse, pónganle un límite a esto y vivan en verdad, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no puede ser por medio del pecado y no puede ser por unos corazones con orgullo, unos corazones que están quizás entenebrecidos de tanto pecado. Eso no puede ser de esa manera. Dios les concederá el arrepentimiento primero cuando escuchen el mensaje con fe. Dice la palabra, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque eso lo primero que produce en nosotros es: pero yo no estoy a esa altura, a la altura de un Dios santo, bueno, justo, un Dios perdonador. Yo sé que hay un Dios proveedor, sanador, pero yo quiero estar ahí, yo quiero que el Señor me oiga. ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué creo que mi oración no llega a ninguna parte? Revísate si hay muchas cosas en las cuales tienes que arrepentirte. Un corazón sin arrepentimiento finalmente conduce a la muerte, porque la Biblia dice, el profeta Jeremías lo establece allí en la palabra. Jeremías clamó al Señor y dijo: oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas ellos rehusaron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Rehusar arrepentirse conduce a la muerte. Y eso también tenemos que dejarlo claro en nuestro mensaje, no solo un mensaje evangelístico. Nosotros lo podemos hablar con nuestros amigos, lo podemos hablar con nuestra familia, porque lo más trágico
para un ser humano es que siga endurecido y en ningún momento se ha iluminado por la preciosa palabra de Dios. Esto realmente es fuerte. No atienden al evangelio del arrepentimiento, a esas buenas nuevas que el Señor ha depositado en nosotros y que nosotros deberíamos llevársela a otros para que el camino de esas personas no llegue a la muerte. Si el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias del Salvador, quien descendió a la tierra para rescatar, para sanar, entonces nosotros deberíamos realmente comenzar por el principio, y lo que Cristo hizo inicialmente fue decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Un corazón que está limpio verá a Dios. Un corazón que encuentra consuelo y luego que haya llegado a su maestro, porque dice la palabra: vengan a mí, aquellos que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El arrepentimiento produce ese descanso y ese nuevo aliento para que las cosas puedan ponerse en orden y ahí comenzar un caminar en fe, un caminar en bendición, haciendo que esas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, que no haya estorbo a la hora de que tú te presentes delante de Dios, porque quizás consideres que es algo tan pequeño que no merece arrepentirte. Cambia, porque solo cuando das un giro de 180 grados es cuando tú dices: definitivamente voy a poner de lo mío, pidiéndole a Dios que me ayude, pero en mi responsabilidad yo hoy asumo una nueva forma de vida. Este es un mensaje de Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo. Lo único que quiero es adorar.